Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me llamo Marta, tengo 30 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Nunca olvidaré el momento en que mi esposo se burló de mi currículum frente a todos en esa cena de empresa, riéndose como si mis logros fueran un chiste. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el reclutador sentado justo frente a nosotros era alguien que conocía muy bien quién era yo realmente. Cuando ese hombre lo miró fijamente y pronunció esas palabras que quedaron grabadas en mi memoria, todo cambió en un instante. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito llevarlos conmigo un año atrás, cuando mi vida parecía perfecta desde afuera, pero escondía una realidad muy diferente. Hace exactamente 12 meses, yo vivía en un departamento modesto en la Ciudad de México con Daniel, mi esposo de entonces 5 años. Éramos una pareja que muchos consideraban estable, aunque la palabra correcta sería más bien predecible. Yo trabajaba como coordinadora administrativa en una empresa mediana de logística, un puesto que había conseguido después de años de esfuerzo y que me llenaba de orgullo, aunque Daniel siempre lo minimizaba con comentarios que al principio parecían bromas, pero que con el tiempo fueron revelando su verdadera naturaleza. Daniel trabajaba como ejecutivo de ventas en una empresa de tecnología, y debo admitir que era bueno en lo suyo. Tenía ese carisma superficial que impresiona en las reuniones de negocios, esa facilidad para hablar que hace que la gente confíe en ti, aunque no sepas realmente de qué estás hablando. Ganaba bien, mejor que yo en ese momento, y nunca perdía la oportunidad de recordármelo. No de manera directa al principio, sino con esos comentarios envueltos en supuesto humor que duelen más que cualquier insulto directo. Decía cosas como que yo era la parte práctica de la relación, mientras él era el visionario, o que mi trabajo era importante para mantener la casa organizada mientras él traía el dinero real. Yo me reía, fingía que no me afectaba, porque así me habían enseñado que debía comportarse una buena esposa. Lo que Daniel nunca supo, lo que yo guardé en secreto por una mezcla de modestia y estrategia, era que mi situación profesional era mucho más compleja de lo que aparentaba. Verán, mi tía Valentina Ibáñez había sido una empresaria brillante, una mujer que construyó un imperio de consultoría empresarial desde cero en los años 90. Ella fue mi mentora durante toda mi juventud, la persona que me enseñó que el poder real no está en gritar tus logros, sino en acumularlos silenciosamente hasta que sean innegables. Cuando murió hace 3 años, me dejó algo más valioso que dinero. Me dejó su red de contactos, sus acciones en varias empresas y sobre todo, su reputación. Pero también me dejó un consejo que marqué a fuego en mi memoria durante nuestras últimas conversaciones en el hospital. Me dijo que nunca revelara mis cartas hasta que fuera absolutamente necesario, que dejara que la gente me subestimara porque esa era mi mayor ventaja. Así que cuando Daniel me conoció, yo era simplemente Marta, la coordinadora administrativa con un currículum sólido, pero nada espectacular a simple vista. No mencioné que había estudiado mi maestría en administración de empresas en una de las mejores universidades del país, con una beca completa por mérito académico. No le conté que había trabajado como consultora freelance para empresas multinacionales durante mis años universitarios, construyendo una reputación en círculos muy específicos de la industria. Y definitivamente nunca le hablé de las acciones que heredé de mi tía Valentina, ni de las juntas directivas a las que asistía discretamente 2 veces al año, usando días de vacaciones que él creía que pasaba visitando a mi familia en Guadalajara. ¿Por qué guardé todo esto en secreto? Al principio fue por precaución. Conocí a Daniel en una época de mi vida donde había visto demasiadas relaciones destruirse por el dinero y el poder. Quería que me amara por quien era, no por lo que tenía o lo que podría llegar a tener. Luego, cuando empezaron los comentarios condescendientes, cuando noté cómo su ego se inflaba cada vez que él ganaba más que yo o conseguía un ascenso, entendí que revelar mi verdadera posición profesional no mejoraría nuestra relación, sino que probablemente la destruiría. Daniel necesitaba sentirse superior,
Necesitaba ser el proveedor, el exitoso, el que tomaba las decisiones importantes. Y yo, influenciada por las lecciones de mi tía Valentina, decidí que podía vivir con esa mentira por omisión mientras construía mi verdadero imperio en las sombras. Mi trabajo como coordinadora administrativa era real, pero era solo una fachada conveniente. Me permitía tener un horario flexible, explicar mis ausencias ocasionales y mantener una apariencia de normalidad ante Daniel y su círculo social. Mientras tanto, yo asistía a reuniones estratégicas con CEOs, revisaba portafolios de inversión y tomaba decisiones que movían millones de pesos. Tenía un asistente personal, Esteban, que manejaba mi agenda real y se aseguraba de que mis dos vidas nunca se cruzaran. Era agotador, no voy a mentir, pero también era emocionante. Me sentía como una superheroína con identidad secreta, excepto que mi superpoder era el conocimiento empresarial, y mi villano era la mediocridad disfrazada de matrimonio estable. La familia de Daniel era otro capítulo completamente aparte en esta historia. Su madre, Julieta Pizarro, era una mujer que había construido toda su identidad alrededor de ser la matriarca perfecta de una familia de clase media aspiracional. Vivía en una casa que apenas podía pagar. Manejaba un auto del año aunque tuviera que sacrificar otras cosas. Y organizaba cenas donde servía vino caro mientras compraba la comida en el mercado más económico. Todo era apariencias con ella. Y yo representaba todo lo que detestaba porque no jugaba su juego. Yo no competía por tener el bolso más caro o las vacaciones más instagrameables. Usaba ropa sencilla, manejaba un auto compacto de 5 años y vivía en un departamento modesto cuando podría haber comprado una casa 3 veces más grande sin pestañear. Julieta me veía como una amenaza silenciosa. Nunca entendió por qué su hijo perfecto había elegido casarse conmigo cuando, según ella, podría haber conseguido a Lee alguien mejor, alguien de una familia más visible socialmente, alguien con apellidos que sonaran bien en las conversaciones de su club de bridge. En las reuniones familiares que ocurrían cada 2 semanas sin falta, Julieta tenía la costumbre de hacer comentarios sobre mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar. Decía que yo era demasiado seria, que necesitaba aprender a ser más femenina, que una esposa debía saber cómo hacer que su marido se viera bien en sociedad. Daniel nunca me defendía. Se reía junto con ella, como si yo fuera el chiste compartido que los unía. El hermano de Daniel, Rubén, era un clon más joven y menos exitoso de su hermano. Trabajaba en ventas de autos usados y vivía con su novia del momento en un departamento que Julieta ayudaba a pagar. Rubén me trataba con esa condescendencia especial que reservan los hombres mediocres para las mujeres que perciben como inferiores. Me preguntaba cómo iba mi trabajito, si ya me habían dado un aumento, si algún día aspiraba a algo más que ser una simple empleada. Yo sonreía, asentía y dejaba que pensara lo que quisiera. Mientras tanto, las empresas en las que yo tenía participación generaban más ingresos en un mes que lo que Rubén vería en toda su vida. Pero la verdadera antagonista de esta historia, además de Julieta, era Erika, la mejor amiga de Daniel desde la universidad. Erika era gerente de recursos humanos en una empresa farmacéutica y se consideraba a sí misma una experta en evaluar el potencial de las personas. Había estado enamorada de Daniel durante años, algo que todos sabían pero que nadie mencionaba abiertamente. Cuando Daniel y yo nos comprometimos, Erika fue la dama de honor en nuestra boda, sonriendo con esa sonrisa apretada que no llegaba a sus ojos. Desde entonces, cada interacción con ella era una competencia silenciosa, donde yo siempre salía perdiendo en su narrativa. Ella ganaba más que yo, tenía un puesto más alto, viajaba más por trabajo. Cada cena, cada reunión era una oportunidad para que Erika destacara mis limitaciones profesionales comparadas con sus logros. Los meses fueron pasando y la dinámica se volvió cada vez más tóxica. Daniel comenzó a llegar tarde a casa, a tener más cenas de trabajo, a revisar su teléfono con esa sonrisa que reconocí inmediatamente aunque intenté negarlo durante semanas.
Yo sabía lo que estaba pasando. Mi trabajo real me había enseñado a leer a las personas, a detectar mentiras, a ver patrones de comportamiento. Daniel estaba teniendo una aventura y no necesitaba contratar a un investigador privado para confirmarlo porque las señales eran obvias para cualquiera que quisiera verlas. Lo que me sorprendió fue descubrir con quién. Una tarde de jueves, hace exactamente 6 meses, llegué temprano a casa porque una de mis reuniones se había cancelado. Encontré a Daniel en la sala, hablando por teléfono con esa voz suave que solía usar conmigo en nuestros primeros meses de relación. Cuando me vio, colgó rápidamente, pero no antes de que yo escuchara una voz femenina al otro lado diciendo su nombre con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. No dije nada en ese momento, simplemente lo observé inventar una excusa torpe sobre un cliente difícil y decidí que era hora de empezar a documentar. Durante las siguientes semanas, mientras Daniel creía que yo estaba sumida en mi rutina de coordinadora administrativa sin ambiciones, yo contraté discretamente a un investigador privado de una firma que había usado antes para verificaciones de antecedentes en fusiones empresariales, no porque necesitara pruebas para un divorcio, eso era secundario. Lo hice porque necesitaba entender completamente la situación antes de decidir mi próximo movimiento. Mi tía Valentina siempre decía que la información era poder y que nunca debías actuar sin tener el panorama completo. El informe llegó 3 semanas después y confirmó lo que mi instinto ya sabía. Daniel estaba teniendo una aventura con Erika. Se reunían 2 veces por semana en un hotel discreto en Polanco. Y según los registros, esto llevaba sucediendo al menos 8 meses. 8 meses de mentiras, de excusas, de hacerme sentir que yo era la afortunada de tener un marido tan trabajador y dedicado. El informe incluía fotos, mensajes de texto recuperados y hasta grabaciones de conversaciones donde ellos discutían su futuro juntos. En esas conversaciones, Daniel le prometía a Erika que se divorciaría de mí pronto, que solo estaba esperando el momento adecuado, que yo era un lastre del que necesitaba liberarse. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías confrontado inmediatamente? ¿Habrías llorado? ¿Habrías hecho una escena? Yo no hice nada de eso. Guardé el informe en mi caja fuerte personal, la misma donde guardaba los documentos de mis inversiones y mis acciones, y continué con mi vida como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado en mi interior. La última pieza de afecto que sentía por Daniel se evaporó, reemplazada por una claridad fría que me permitió ver la situación por lo que realmente era. No era solo una infidelidad, era años de menosprecio, de burlas disfrazadas de bromas, de hacerme sentir pequeña para que él pudiera sentirse grande. Decidí que no me divorciaría apresuradamente. No le daría el placer de ser él quien terminara el matrimonio, de poder contarle a todos que yo no era suficiente para él. En cambio, esperaría el momento perfecto para revelar quién era yo realmente, para mostrarle que mientras él jugaba a ser ejecutivo exitoso, yo había estado construyendo un imperio que él ni siquiera podía imaginar. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. 2 meses después de recibir el informe del investigador, Daniel llegó a casa emocionado con una noticia. Su empresa estaba organizando una cena de gala para celebrar el cierre del año fiscal y el lanzamiento de una nueva línea de productos. Era un evento importante, me explicó, con inversionistas, socios estratégicos y ejecutivos de alto nivel. Me dijo que era crucial que yo lo acompañara, que me viera presentable, que no lo avergonzara con mi falta de conocimiento sobre tecnología. Me dio una lista de temas que debía evitar en las conversaciones. Me sugirió que comprara un vestido nuevo pero nada muy llamativo, y me recordó que debía sonreír mucho y hablar poco. Acepté con la docilidad que él esperaba, pero por dentro estaba calculando. Pedí a Esteban que investigara quiénes serían los invitados a esa cena. La lista que recibí 2 días después me hizo sonreír por primera vez en semanas. Entre los invitados estaba Víctor Mendoza, el director de desarrollo corporativo de una firma de capital de riesgo con la que yo había trabajado en 3 proyectos diferentes durante los últimos 2 años. Víctor me conocía, me respetaba profesionalmente
y sabía exactamente quién era yo en el mundo empresarial real. También estaba confirmada la asistencia de Samuel Torres, un headhunter de élite que había intentado reclutarme 2 veces para posiciones ejecutivas que yo había rechazado porque no quería exponer mi identidad todavía. Pero el nombre que realmente capturó mi atención fue el de Gabriel Salazar, el nuevo CEO de una empresa de consultoría estratégica que acababa de abrir operaciones en México. Gabriel y yo habíamos sido compañeros en la maestría. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos y él conocía mi historia familiar completa. Sabía de mi tía Valentina, sabía de mis inversiones y sabía que yo había estado manteniendo un perfil bajo por razones personales. Hacía 6 meses que no hablábamos, pero cuando le envié un mensaje discreto preguntando si asistiría a la cena, su respuesta fue inmediata y entusiasta. Me dijo que tenía muchas ganas de ponerse al día y que había estado siguiendo mis movimientos en el mercado con admiración. La semana previa a la cena fue surrealista. Daniel me recordaba constantemente cómo debía comportarme, qué debía decir, cómo debía vestirme. Julieta llamó 3 veces para darme consejos sobre etiqueta, como si yo fuera una adolescente asistiendo a su primer baile. Erika, que también asistiría porque su empresa era proveedora de la compañía de Daniel, me envió un mensaje ofreciéndose a ayudarme a elegir un vestido apropiado, porque ella tenía mucha experiencia en eventos corporativos de alto nivel. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Compré un vestido para la ocasión, pero no el tipo de vestido que Daniel esperaba. Era elegante pero discreto, de un azul marino profundo que proyectaba profesionalismo sin llamar demasiado la atención. No quería lucir como si estuviera tratando de impresionar a nadie. Quería lucir exactamente como lo que era. Una mujer seria y competente que no necesitaba adornos para demostrar su valor. Daniel lo aprobó con un comentario condescendiente sobre cómo finalmente estaba aprendiendo a vestirme apropiadamente para su nivel profesional. La noche de la cena llegó con esa anticipación eléctrica que sientes cuando sabes que algo importante está a punto de suceder. El evento se realizaba en uno de los salones más exclusivos de un hotel 5 estrellas en Reforma. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno de ejecutivos en trajes caros, conversaciones sobre mercados y estrategias, el tintineo de copas de champagne y risas calculadas. Daniel inmediatamente se sumergió en su elemento, presentándome a sus colegas como su esposa, siempre con ese tono que dejaba claro que yo era un accesorio necesario pero no particularmente interesante. Erika llegó poco después luciendo un vestido rojo que probablemente había costado más que el alquiler mensual de muchas personas. Se acercó a nosotros con esa sonrisa que yo ahora reconocía como completamente falsa. Besó a Daniel en la mejilla con una familiaridad que debería haber sido inapropiada, pero que nadie cuestionó, y me saludó con un abrazo superficial. Me preguntó cómo estaba, si estaba nerviosa por estar en un evento tan importante, si entendía de qué hablaba toda esta gente. Le respondí con una sonrisa igualmente falsa, que estaba aprendiendo mucho solo con escuchar. La cena fue servida en mesas redondas de 10 personas. Daniel se aseguró de que estuviéramos sentados en una mesa con varios de sus superiores y colegas importantes. A mi izquierda estaba un ejecutivo de ventas llamado Marcos. A mi derecha estaba la esposa de otro ejecutivo, una mujer llamada Patricia, que pasó la primera media hora hablando sobre sus hijos y su casa nueva. Frente a mí, estratégicamente ubicado, estaba Gabriel Salazar. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi un destello de reconocimiento y algo más, una especie de complicidad que me indicó que él sabía exactamente lo que estaba pasando. La conversación durante la cena fue exactamente lo que esperaba. Los hombres hablaban de negocios, las esposas hablaban de temas domésticos, y yo me mantuve mayormente en silencio, observando, esperando. Daniel estaba en su elemento, contando anécdotas sobre sus ventas exitosas, haciendo reír a la mesa con historias exageradas sobre clientes difíciles. Erika sentada 2 sillas más allá. Lo miraba con adoración apenas disimulada, riendo demasiado fuerte ante sus chistes, tocando su brazo cuando hacía un comentario particularmente ingenioso. Era nauseabundo,
pero también era perfecto para lo que estaba por venir. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. El momento decisivo llegó durante el postre. Alguien en la mesa mencionó algo sobre la importancia de tener un buen currículum en el mundo corporativo actual y cómo muchas personas inflaban sus logros para parecer más impresionantes de lo que realmente eran. Daniel, que ya llevaba 3 copas de vino, decidió que era el momento perfecto para hacer un chiste a mi costa. Se volteó hacia mí con esa sonrisa que yo solía encontrar encantadora, pero que ahora solo veía como cruel, y dijo en voz alta, para que toda la mesa escuchara: hablando de currículums, deberían ver el de mi esposa. Es tan básico que cabe en media página. Coordinadora administrativa, imagínense, ni siquiera tiene un puesto que suene importante. Yo siempre le digo que debería inventarse un título más impresionante, algo como directora de operaciones de oficina o gerente de tareas administrativas. La mesa se rió. No fue una risa incómoda, fue una risa genuina, como si Daniel hubiera contado el mejor chiste de la noche. Marcos, a mi lado, me dio una palmadita condescendiente en el hombro y dijo algo sobre cómo no todos podemos ser ejecutivos, que alguien tiene que hacer el trabajo de oficina. Patricia me miró con lástima, como si sintiera pena por mí, por estar casada con alguien tan obviamente superior. Erika prácticamente brillaba de satisfacción, mirándome con esa expresión que decía claramente que ella era mejor que yo, en todos los sentidos posibles. Pero lo que ninguno de ellos notó fue la reacción de Gabriel. Lo vi ponerse tenso. Vi cómo sus dedos apretaban la copa de vino. Vi la incredulidad en sus ojos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Nuestras miradas se encontraron nuevamente y en ese momento, sin necesidad de palabras, llegamos a un entendimiento. Él sabía que yo había estado tolerando esto, que había estado manteniendo mi perfil bajo, pero también sabía que este era el tipo de humillación que no se podía dejar pasar. Gabriel se aclaró la garganta y el sonido cortó las risas como un cuchillo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Este hombre elegante y claramente importante que hasta ese momento había estado observando la cena con interés educado pero distante. Cuando habló, su voz tenía esa calidad que tienen las personas acostumbradas a ser escuchadas. Esa autoridad tranquila que no necesita gritar para dominar una habitación. Disculpa, Daniel. Creo que no nos hemos presentado formalmente. Soy Gabriel Salazar, CEO de Salazar Consulting Group. Y debo decir que me sorprende muchísimo escucharte hablar así del currículum de tu esposa. Daniel, claramente confundido pero intentando mantener su compostura, extendió la mano para estrechar la de Gabriel. Un placer, Gabriel. Y bueno, no quise ofender, solo estaba bromeando. Mi esposa sabe que la quiero, pero hay que admitir que en términos profesionales, ella y yo estamos en ligas muy diferentes. Gabriel no le estrechó la mano. En cambio, se volteó completamente hacia mí, ignorando a Daniel por completo. Marta, ¿cuánto tiempo sin verte? Deben ser, ¿qué? 6 meses desde la última junta directiva de Innovatec. ¿O fue en la presentación del proyecto Mercosur donde nos vimos por última vez? El silencio que siguió fue absoluto. Podías escuchar el aire acondicionado, el tintineo distante de cubiertos en otras mesas. Pero en nuestra mesa, nada. Todos me miraban, tratando de procesar lo que Gabriel acababa de decir. Junta directiva, Proyecto Mercosur. Estas no eran palabras que se asociaban con una simple coordinadora administrativa. Daniel fue el primero en recuperar la voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Perdón? ¿Conoces a mi esposa? Gabriel finalmente lo miró, y la expresión en su rostro era de pura incredulidad, mezclada con algo que parecía desprecio apenas contenido. ¿Conocerla? Daniel, tu esposa es una de las consultoras estratégicas más respetadas en su campo. Es miembro de la junta directiva de 3 empresas que yo sepa, posiblemente más. Tiene un MBA con honores de una de las mejores universidades del país. Y si no me equivoco, fue la protegida de Valentina Ibáñez, una leyenda en el mundo de los negocios. Cada palabra era como una bomba cayendo sobre la mesa.
Vi cómo el rostro de Daniel pasaba del rojo de la vergüenza al blanco del shock. Vi cómo Erika dejaba caer su tenedor, produciendo un ruido metálico que resonó en el silencio. Vi cómo Marcos se alejaba ligeramente de mí, como si de repente yo fuera alguien demasiado importante para tocar casualmente. Patricia me miraba con la boca ligeramente abierta, procesando la información, pero Gabriel no había terminado. Se puso de pie, obligando a todos en la mesa a mirarlo, y continuó. De hecho, Daniel, debo decirte que hace 6 meses intenté reclutar a tu esposa para ser mi directora de operaciones con un paquete de compensación que probablemente triplica tu salario actual. Ella rechazó la oferta porque, y cito sus palabras, no quería exponerse públicamente todavía. Respeto esa decisión, aunque debo admitir que me sorprende que haya elegido mantener su perfil bajo incluso con su propia familia. Fue entonces cuando vi algo quebrarse en los ojos de Daniel. No era solo sorpresa o vergüenza, era el colapso completo de la narrativa que había construido sobre nuestra relación, sobre sí mismo, sobre quién tenía el poder en nuestro matrimonio. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez, y en cierto sentido, así era. La Marta que él conocía, la esposa sumisa y poco ambiciosa, nunca había existido realmente. Era solo una máscara que yo había usado y que acababa de caerse completamente. Decidí que era momento de hablar. Me puse de pie lentamente, con esa calma que había aprendido de mi tía Valentina, esa presencia que no necesita ser ruidosa para ser poderosa. Miré a Daniel directamente a los ojos y hablé con una voz que no reconocí como mía, porque era la voz que usaba en salas de juntas, en negociaciones importantes, en momentos donde no había espacio para la debilidad. Gabriel tiene razón en casi todo, aunque hay algunos detalles que él no conoce. No son 3 juntas directivas, son 5. Y el paquete de compensación que rechacé no triplicaba tu salario. Daniel, lo cuadruplicaba, pero lo rechacé porque en ese momento todavía creía que nuestro matrimonio valía la pena, que tu ego frágil merecía ser protegido, que había valor en mantener la paz doméstica, aunque eso significara esconder quién soy realmente. Me volteé hacia el resto de la mesa, hacia esos rostros que ahora me miraban con una mezcla de asombro y miedo. Durante 5 años he escuchado bromas sobre mi trabajo, sobre mi falta de ambición, sobre cómo soy afortunada de tener un marido tan exitoso que me mantiene. He sonreído en cenas familiares mientras la madre de Daniel sugería que debería tomar clases de cocina en lugar de perder el tiempo con cursos de capacitación. He tolerado comentarios condescendientes sobre mi ropa, mi auto, mi forma de vida, porque todos asumían que mi modestia era resultado de limitaciones económicas y no de elección estratégica. Erika intentó interrumpir, su voz saliendo en un chillido agudo. Esto es ridículo. No puedes simplemente inventar que eres algún tipo de ejecutiva secreta. Daniel, dile que está mintiendo. Antes de que Daniel pudiera responder, otra voz se unió a la conversación. Samuel Torres, el headhunter que había estado sentado en la mesa contigua, se había acercado al escuchar la conmoción. No está mintiendo. Yo he intentado reclutar a Marta Sánchez Ibáñez 2 veces en los últimos 18 meses. Una vez para una posición de vicepresidenta en una multinacional farmacéutica, otra para directora general de una startup tecnológica con respaldo de capital de riesgo. Ambas veces rechazó ofertas que estaban en el rango de los 7 dígitos anuales. ¿Has tenido una pareja o familiar que te subestimaba constantemente? ¿Alguien que asumía que eras menos capaz solo porque elegías no alardear? Porque eso es exactamente lo que me pasó durante años. Y la liberación de finalmente poder ser yo misma, de dejar caer la máscara, fue más poderosa de lo que jamás imaginé. Víctor Mendoza también se había levantado de su mesa y se acercaba al nuestro. Marta, qué sorpresa verte aquí. No sabía que tenías conexión con esta empresa. De haberlo sabido, habría coordinado contigo antes de aceptar la invitación. Necesitamos hablar sobre el proyecto de expansión en Sudamérica. Tus insights sobre el mercado brasileño fueron invaluables en nuestra última colaboración. La mesa estaba en completo caos ahora.
Más personas se habían dado cuenta de que algo importante estaba sucediendo y se acercaban. El CEO de la empresa de Daniel, un hombre llamado Gregorio Estrada que había estado en otra mesa, se aproximó con expresión curiosa. Cuando Gabriel le explicó brevemente la situación, vi cómo los ojos de Gregorio se iluminaban con reconocimiento. Marta Sánchez Ibáñez, la sobrina de Valentina Ibáñez. He escuchado hablar de usted en varios círculos. De hecho, creo que usted es accionista minoritaria de una de nuestras empresas competidoras. ¿No es así? Asentí con calma. Tengo participación en TechVision Solutions. Sí, aproximadamente un 8% de las acciones, adquiridas hace 2 años cuando la empresa estaba en dificultades y necesitaba capital de rescate. Desde entonces, su valor se ha triplicado. También tengo inversiones en el sector de logística, comercio electrónico y consultoría estratégica. Mi portafolio es bastante diversificado. Daniel finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro áspero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo has estado haciendo todo esto sin que yo supiera? ¿Dónde has estado cuando decías que ibas a visitar a tu familia? En juntas directivas, en reuniones con inversionistas, en conferencias internacionales, en negociaciones de fusiones y adquisiciones, haciendo exactamente el tipo de trabajo que tú asumiste que yo era incapaz de hacer, porque nunca te molestaste en preguntarme sobre mi vida profesional real. Asumiste que porque mi trabajo visible era modesto, eso era todo lo que yo era. Nunca cuestionaste por qué una simple coordinadora administrativa tenía reuniones que requería tomar días de vacaciones. Nunca te preguntaste por qué yo podía permitirme contribuir tanto a nuestros gastos domésticos cuando mi salario oficial era mucho menor que el tuyo. Nunca, ni una sola vez, me preguntaste sobre mis verdaderas ambiciones o capacidades. Erika, que había estado procesando todo esto con creciente horror, finalmente explotó. Esto es una locura. Si realmente eres tan importante, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué fingir que eres solo una empleada común? ¿Qué tipo de persona hace eso? Me volteé hacia ella con una sonrisa que no tenía nada de cálida. El tipo de persona que quería ver si su pareja la amaba por quien era, no por lo que tenía. El tipo de persona que aprendió de una mentora brillante que el poder real no necesita ser anunciado hasta que es momento de usarlo. Y el tipo de persona que ahora tiene toda la información que necesita sobre el carácter real de las personas que la rodean. Saqué mi teléfono de mi bolso, un movimiento que hizo que varios en la mesa se tensaran como si esperaran que fuera a mostrarles algo terrible. En cambio, abrí mi aplicación de correo y busqué un mensaje específico que había recibido esa mañana. Se lo mostré a Gabriel primero, quien lo leyó y silbó suavemente. Es de la junta directiva de Mercosur Logistics. Expliqué para beneficio de todos. Me están ofreciendo la posición de CEO regional para sus operaciones en México y Centroamérica. El paquete incluye un salario base de $200,000 mensuales, más bonos por desempeño, acciones de la empresa y un presupuesto operativo de $50 millones para el primer año. Tengo hasta el lunes para decidir si acepto. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era shock, era algo más cercano al terror. Porque todos en esa mesa, especialmente Daniel, estaban comenzando a entender las implicaciones completas de lo que acababa de revelarse. No solo habían estado subestimando a una empleada común, habían estado humillando a alguien que tenía más poder e influencia que todos ellos combinados. Gregorio Estrada, el CEO de la empresa de Daniel, fue el primero en recuperarse. Se acercó a mí con una expresión que mezclaba respeto y algo que parecía cálculo estratégico. Señora Sánchez, lamento profundamente si ha experimentado alguna incomodidad esta noche. Si me permite, me gustaría hablar con usted sobre posibles colaboraciones entre nuestras empresas. Creo que podríamos beneficiarnos mutuamente. Antes de que pudiera responder, Daniel explotó. Su voz salió demasiado alta, demasiado aguda, completamente fuera de control. No, esto es ridículo. Ella es mi esposa. No puede simplemente decidir que ahora es algún tipo de ejecutiva importante sin consultarme. Tenemos un matrimonio.
tenemos compromisos. Me volteé hacia él lentamente y en ese momento algo cambió en mi expresión. La máscara de la esposa paciente y tolerante se evaporó completamente, reemplazada por la mujer que yo había sido en secreto durante todos estos años. La mujer que tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados, que movía millones en inversiones, que se sentaba en mesas con los jugadores más poderosos del mercado. ¿Compromisos, Daniel? Hablemos de compromisos. Hablemos de cómo has estado teniendo una aventura con Erika durante los últimos 8 meses. Hablemos de cómo se reúnen 2 veces por semana en el Hotel Marquis en Polanco, habitación 312, que reservan bajo el nombre de Javier Contreras. Hablemos de los mensajes donde le prometes que te divorciarás de mí pronto, donde la llamas el amor de tu vida, donde dices que yo soy un lastre que te impide alcanzar tu verdadero potencial. El color drenó completamente del rostro de Daniel. Erika dejó escapar un grito ahogado y retrocedió como si la hubiera golpeado. El resto de la mesa observaba con esa fascinación horrorizada que tienen los espectadores de un accidente automovilístico, incapaces de apartar la mirada. Contraté a un investigador privado hace 3 meses. Continué con esa misma calma glacial. Tengo fotos, mensajes de texto recuperados, grabaciones de audio, registros de hotel, registros de llamadas telefónicas. Tengo documentación completa de tu infidelidad, suficiente para garantizar que un divorcio sea rápido, limpio y completamente a mi favor. Mi abogado, que casualmente es uno de los mejores especialistas en derecho familiar del país, ya tiene toda la documentación preparada. Saqué de mi bolso un sobre manila que había llevado específicamente para este momento. Lo coloqué en la mesa frente a Daniel con un golpe suave que resonó como un trueno en el silencio. Estos son los papeles de divorcio. Ya están firmados por mí y notariados. Solo necesitan tu firma. No voy a pedirte nada de lo que ganaste durante nuestro matrimonio, principalmente porque todo lo que tienes es insignificante comparado con lo que yo tengo, pero tampoco vas a recibir nada de mí. El departamento donde vivimos está a mi nombre. Lo compré antes de conocerte con dinero de mi herencia. El auto que manejas está a mi nombre, financiado con mis inversiones. Incluso los muebles fueron comprados con mi dinero, aunque tú asumiste que estábamos usando tu salario. Daniel intentó hablar, pero no salieron palabras. Solo un sonido estrangulado que podría haber sido una protesta o una súplica. Erika había comenzado a llorar, lágrimas de rímel corriendo por sus mejillas, pero nadie le prestaba atención. Todos los ojos estaban en mí. En este momento de revelación que estaba destruyendo múltiples narrativas simultáneamente. Tienes hasta el domingo para sacar tus cosas del departamento. Continué. Después de eso, las cerraduras serán cambiadas y cualquier pertenencia que dejes será donada. Mi abogado te contactará el lunes para finalizar los detalles del divorcio. Sugiero que consigas tu propia representación legal, aunque dudo que puedas permitirte alguien del calibre del mío. Me volteé hacia Erika, quien se encogió visiblemente bajo mi mirada. En cuanto a ti, Erika, felicidades. Finalmente conseguiste lo que querías. Puedes quedarte con Daniel, pero te advierto que el hombre que estás obteniendo no es el ejecutivo exitoso que crees que es. Es alguien cuya carrera probablemente está a punto de sufrir un golpe significativo una vez que su jefe se dé cuenta de que su falta de juicio personal se extiende a su vida profesional. Gregorio Estrada, quien había estado escuchando todo esto con creciente incomodidad, asintió levemente. Señora Sánchez, le aseguro que este asunto será manejado apropiadamente dentro de nuestra organización. La conducta de nuestros empleados, tanto profesional como personal, refleja en nuestra empresa. Era una sentencia velada, pero todos entendimos lo que significaba. La carrera de Daniel en esa empresa, probablemente en cualquier empresa dentro de ese círculo corporativo, estaba efectivamente terminada. No porque se hubiera divorciado o tenido una aventura, esas cosas sucedían todo el tiempo en el mundo corporativo, sino porque había demostrado una falta fundamental de juicio al humillar públicamente a alguien sin siquiera tomarse el tiempo de averiguar quién era realmente esa persona.
En el mundo de los negocios, ese tipo de error era imperdonable. Gabriel se acercó a mí y puso una mano suave en mi hombro. Marta, ¿estás bien? Sé que esto debe ser difícil a pesar de todo. Asentí, sintiendo por primera vez en la noche una emoción real atravesar mi armadura de calma profesional. Estoy bien, Gabriel. De hecho, me siento más libre de lo que me he sentido en años. Mantener esa doble vida era agotador, y ahora que todo está en el abierto, puedo finalmente ser yo misma completamente. ¿Vas a aceptar la oferta de Mercosur?, preguntó Samuel Torres, quien había estado observando todo el intercambio con interés profesional. Probablemente, respondí, aunque también estoy considerando otras opciones. De hecho, Gabriel, deberíamos hablar sobre esa posición que me ofreciste hace 6 meses. Mi situación personal ha cambiado significativamente y ahora puedo considerar oportunidades que antes no eran viables. La conversación comenzó a fluir de nuevo, pero esta vez yo estaba en el centro de ella. Ejecutivos y empresarios que antes me habían ignorado completamente ahora se acercaban para presentarse, para intercambiar tarjetas de presentación, para discutir posibles colaboraciones. Era como si un interruptor se hubiera activado, y de repente yo era visible de una manera completamente diferente. Daniel permaneció sentado en su silla, mirando fijamente el sobre de divorcio frente a Lee Timbaitael. Erika había desaparecido en algún momento, probablemente al baño para componerse, o quizás simplemente para escapar de la escena. Nadie más en la mesa les prestaba atención. Habían pasado de ser los protagonistas de la noche a ser completamente irrelevantes en cuestión de minutos. La cena continuó, pero yo ya no estaba participando realmente. Mi mente estaba en el futuro, en las posibilidades que se abrían ahora que ya no tenía que esconderme. Pensaba en la empresa que podría construir, en los proyectos que podría liderar, en el impacto que podría tener sin las restricciones autoimpuestas que había mantenido durante años. Cuando la noche finalmente terminó, salí del hotel sola. Daniel había desaparecido en algún momento, probablemente con Erika, probablemente para tratar de procesar el colapso completo de su mundo. No me importaba. Había terminado de preocuparme por los sentimientos de Daniel el momento en que decidió que humillarme públicamente era entretenimiento apropiado. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Daniel efectivamente sacó sus cosas del departamento el sábado, sin decir una palabra, sin intentar negociar o pedir una segunda oportunidad. Firmó los papeles de divorcio sin leerlos siquiera, probablemente porque sabía que no tenía ningún poder de negociación. El lunes, mi abogado me confirmó que todo estaba en orden y que el divorcio sería finalizado en cuestión de semanas. Acepté la posición con Mercosur Logistics. Era el desafío perfecto para esta nueva etapa de mi vida. Una oportunidad para construir algo desde cero, con recursos significativos y libertad completa para implementar mi visión. Mi primer día oficial sería en un mes, lo que me daba tiempo para cerrar mis compromisos actuales y prepararme para el nuevo rol. Pero antes de sumergirme completamente en mi nueva vida, había algo que necesitaba hacer. Una semana después de la cena, organicé una reunión con Julieta, la madre de Daniel. No porque le debiera una explicación, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Nos encontramos en un café neutral, un lugar público donde sabía que ella no podría hacer una escena. Julieta llegó con esa expresión de superioridad moral que había perfeccionado durante años, claramente esperando poder darme un sermón sobre cómo había arruinado la vida de su hijo perfecto. Pero cuando comenzó a voz hablar, la interrumpí con una calma que la dejó sin palabras. Julieta, no estoy aquí para escuchar tus opiniones sobre mi matrimonio o mi divorcio. Estoy aquí para dejarte algo claro. Durante 5 años toleré tus comentarios condescendientes, tus críticas constantes, tu insistencia en que yo no era suficientemente buena para tu hijo. Lo hice porque creía que mantener la paz familiar valía la pena. Pero ahora que ese matrimonio ha terminado, quiero que sepas exactamente quién soy y lo que has estado despreciando todos estos años.
Le entregué una carpeta que contenía copias de mis credenciales académicas, mis posiciones en juntas directivas, artículos de prensa sobre proyectos que había liderado y una lista de mis activos e inversiones. Observé cómo su rostro cambiaba mientras revisaba los documentos, pasando de la incredulidad al shock y finalmente a algo que parecía vergüenza. Tu hijo no arruinó su vida por divorciarse de mí, continué. Arruinó su vida por ser tan arrogante y tan ciego que nunca se molestó en conocer realmente a la mujer con la que se casó. Y tú contribuiste a esa arrogancia con tu constante validación de su comportamiento y tu desprecio hacia mí. Espero que ambos aprendan algo de esta experiencia, aunque lo dudo. Me levanté para irme, pero Julieta finalmente encontró su voz. ¿Por qué? ¿Por qué escondiste todo esto? ¿Por qué nos dejaste pensar que eras menos de lo que eres? Me detuve y la miré por última vez, porque quería ver si Daniel me amaba por quien yo era, no por lo que tenía. Y la respuesta fue clara. Me amaba solo mientras pudiera sentirse superior a mí. En el momento en que esa ilusión se rompió, su amor se evaporó. Esa es toda la respuesta que necesitabas y que yo necesitaba también. Salí del café sin mirar atrás. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, sellado, archivado. Ahora podía enfocarme completamente en construir el futuro que siempre supe que era posible, pero que había estado posponiendo por razones que ahora parecían completamente absurdas. Mi primer mes como CEO regional de Mercosur Logistics fue exactamente tan desafiante y emocionante como había anticipado. Heredé un equipo de 50 personas, la mayoría de las cuales eran hombres que inicialmente cuestionaron mi capacidad para liderar. Pero había aprendido de mi tía Valentina que el respeto no se pide, se gana con resultados. En las primeras 6 semanas, implementé cambios estructurales que aumentaron la eficiencia operativa en un 22% y cerré 3 contratos nuevos que agregaron $8 millones en ingresos proyectados. ¿Crees que exageré en mi venganza o que hice lo correcto? Porque te confieso que a veces me pregunto si debería haber manejado las cosas de manera diferente, si debería haber confrontado a Daniel en privado en lugar de exponerlo públicamente. Pero luego recuerdo años de humillaciones pequeñas, de comentarios diseñados para hacerme sentir inferior, de risas a mi costa, y sé que ese momento público de revelación no fue venganza, fue justicia. 3 meses después de mi divorcio, Gabriel y yo comenzamos a trabajar juntos en un proyecto de consultoría para una empresa farmacéutica que quería expandirse en América Latina. Era un proyecto masivo, con un presupuesto de $30 millones y un plazo de 2 años. Trabajar con Gabriel me recordó por qué había amado tanto el mundo empresarial en primer lugar. Era desafiante, intelectualmente estimulante, y me permitía usar todas mis capacidades sin tener que esconderme o minimizarme. Una tarde, después de una reunión particularmente exitosa con el cliente, Gabriel y yo fuimos a cenar para celebrar. Durante la cena, me preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar. ¿Alguna vez te arrepientes de haber mantenido tu perfil bajo durante tanto tiempo? ¿De haber sacrificado años de tu carrera visible por un matrimonio que terminó siendo una farsa? Pensé en su pregunta durante un largo momento antes de responder. No me arrepiento de las decisiones que tomé, pero sí aprendí lecciones importantes. Aprendí que no puedes construir una relación real sobre mentiras, incluso si esas mentiras son por omisión. Aprendí que la gente te tratará exactamente como tú les permitas tratarte, y que establecer límites es esencial. Y aprendí que el respeto que se basa en el miedo a tu poder es menos valioso que el respeto que se basa en el reconocimiento de tu carácter. Pero a veces el primer tipo de respeto es un paso necesario hacia el segundo. Gabriela sintió pensativamente. Tu tía estaría orgullosa de ti. Valentina siempre decía que el verdadero poder no está en lo que tienes, sino en cómo lo usas. Y tú has usado tu revelación no solo para destruir a quienes te subestimaron, sino para construir algo nuevo y mejor. Tenía razón. En los 6 meses desde aquella cena fatídica, había TSD construido más de lo que había logrado en los 5 años anteriores combinados.
Había aceptado posiciones en 2 juntas directivas adicionales. Había sido invitada a hablar en 3 conferencias internacionales sobre liderazgo femenino en negocios. Había sido perfilada en 2 revistas de negocios importantes como una de las ejecutivas emergentes más prometedoras de la región. Y lo más importante, había recuperado la parte de mí misma que había estado escondiendo, esa confianza fundamental en mi propio valor que no dependía de la validación de nadie más. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que esconderte o minimizarte para hacer feliz a alguien más? Porque si es así, quiero que sepas que no estás sola y que hay vida después de decidir ser completamente tú misma, sin disculpas y sin compromisos. 1 año después de mi divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Erika. Su voz sonaba pequeña, avergonzada, completamente diferente de la mujer segura y condescendiente que había conocido durante años. Me pidió si podíamos reunirnos para hablar. Mi primer instinto fue rechazar, pero la curiosidad ganó. Nos encontramos en el mismo café donde me había reunido con Julieta 1 año antes. Erika llegó luciendo cansada, con ojeras que el maquillaje no podía esconder completamente. Se sentó frente a mí con una expresión de derrota que nunca había visto en ella. «Gracias por aceptar verme», comenzó. «Sé que no merezco tu tiempo, pero necesitaba disculparme y necesitaba que supieras algo». La dejé hablar sin interrumpir. Me contó cómo su relación con Daniel había colapsado casi inmediatamente después de que yo saliera de la ecuación. Sin mí como el enemigo común, sin la emoción de la aventura secreta, habían descubierto que no tenían nada real entre ellos. Daniel se había vuelto amargo y resentido, culpándola a ella por la destrucción de su carrera, aunque ambos sabíamos que él había sido el arquitecto de su propia caída. La relación había terminado en 3 meses, dejando a Erika sola y enfrentando las consecuencias de sus acciones. «Perdí mi trabajo», me confesó, no por la aventura, sino porque después de lo que pasó en esa cena, mi reputación en la industria quedó destruida. Nadie quiere contratar a la mujer que ayudó a humillar públicamente a una ejecutiva respetada. He estado enviando currículums durante meses sin recibir ni una sola entrevista. Parte de mí sintió satisfacción ante su caída, no voy a mentir. Pero otra parte, la parte que mi tía Valentina había cultivado, entendía que el verdadero poder no está en mantener a otros abajo, sino en elegir cuándo ofrecer misericordia. «¿Qué quieres de mí, Erika?», pregunté directamente. «No quiero nada», respondió, y por primera vez desde que la conocía, le creí. «Solo quería disculparme. Lo que hice estuvo mal. No solo la aventura, sino años de tratarte con condescendencia, de participar en las burlas de Daniel, de asumir que yo era mejor que tú porque tenía un título más impresionante. Estaba celosa, Marta, celosa de cómo Daniel te miraba a veces cuando pensaba que nadie lo notaba, celosa de tu calma, de tu seguridad silenciosa. Intenté convencerme de que eras menos que yo para justificar mis propios sentimientos de inadecuación. Su honestidad me sorprendió. Le creí porque podía ver el costo de esas palabras en su expresión, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Erika había sido destruida por esta experiencia de una manera que Daniel nunca sería, porque ella al menos tenía la capacidad de autorreflexión. «No puedo darte tu trabajo de vuelta», le dije finalmente, «y no puedo reparar tu reputación. Esas son consecuencias que tendrás que manejar tú misma, pero acepto tu disculpa y te deseo suerte en reconstruir tu vida». Se fue poco después y nunca volví a saber de ella. Pero esa conversación me dio algo que no sabía que necesitaba: el cierre completo. Ya no era la esposa humillada buscando venganza, era simplemente Marta, una mujer que había pasado por una experiencia difícil y había salido más fuerte del otro lado. Hoy, 2 años después de aquella cena que cambió todo, dirijo la división latinoamericana completa de Mercosur Logistics. Tengo un equipo de 200 personas en 6 países. He duplicado los ingresos de la división y he sido promovida 2 veces. Vivo en un penthouse en Polanco que compré con mi propio dinero. Manejo el auto que siempre quise y viajo por trabajo,
a lugares que antes solo veía en revistas. Pero lo más importante es que ya no vivo una doble vida. Soy completamente yo misma en todos los aspectos de mi existencia. Mis amigos conocen mi trabajo real. Mi familia entiende mi éxito. Y cuando conozco a alguien nuevo, ya sea personal o profesionalmente, no escondo quién soy. He aprendido que la autenticidad no es un lujo, es una necesidad. ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? ¿Te resonó algo de lo que compartí? Porque aunque los detalles específicos de mi experiencia son únicos, el patrón subyacente es universal. Demasiadas mujeres se minimizan para hacer que otros se sientan cómodos. Demasiadas personas esconden sus verdaderas capacidades por miedo a amenazar a quienes las rodean. Y demasiados matrimonios se construyen sobre fundaciones falsas de poder desequilibrado y respeto condicional. Mi tía Valentina solía decir que la peor prisión es la que construyes para ti misma. Durante 5 años, yo fui mi propia carcelera, manteniendo mis capacidades encerradas porque creía que eso era lo que se requería para mantener la paz. Pero la paz que se compra con autonegación no es paz real, es solo una tregua temporal que eventualmente colapsa bajo el peso de las mentiras que la sostienen. La noche de esa cena, cuando Daniel se burló de mi currículum frente a todos, cuando el reclutador lo miró y dijo que yo era su jefa, no fue solo un momento de venganza, fue un momento de liberación. Fue el momento en que las cadenas que yo misma había forjado finalmente se rompieron, permitiéndome ser completamente quien siempre había sido, pero había estado escondiendo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y me encanta saber que estas historias resuenan con personas alrededor del mundo, porque al final todos compartimos las mismas luchas fundamentales: el deseo de ser vistos por quienes realmente somos, el anhelo de respeto genuino y la necesidad de vivir auténticamente sin disculpas. Mi nombre es Marta, tengo 32 años ahora, y esta es la historia de cómo la peor humillación de mi vida se convirtió en mi mayor liberación. Gracias por escuchar. Familia de Venganza Final, nos vemos en la próxima historia.